Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja afuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El emperador se alza ante nosotros como una figura inmóvil, sólida, inquebrantable. No es una presencia suave ni complaciente, es la energía del orden, de la estructura, del poder que se ha conquistado y no regalado. Esta carta no susurra, declara. Habla con la voz de quien ha aprendido que el caos solo se domina cuando primero se domina a uno mismo. El emperador representa el trono interior que cada ser humano está destinado a ocupar tarde o temprano. No es el poder impuesto desde afuera, sino aquel que nace cuando dejamos de huir de la responsabilidad de nuestra propia vida. Su sabiduría es antigua, casi incómoda, porque nos recuerda algo que muchos prefieren olvidar: nadie vendrá a gobernar tu destino por ti. Observa su postura. No se inclina. No duda. No pide permiso. El emperador sabe quién es y por eso el mundo a su alrededor se ordena. Esta carta nos enfrenta a una verdad cruda: cuando tu vida está desordenada, cuando todo parece derrumbarse, no siempre es culpa del destino, muchas veces es la ausencia de dirección, de límites, de una autoridad interna firme. El emperador es la ley que protege, no la tiranía que oprime. Es la muralla que resguarda lo sagrado. Nos enseña que el amor sin estructura se dispersa, que los sueños sin disciplina se marchitan, que la sensibilidad sin contención se convierte en debilidad. Aquí no hay caos emocional, hay claridad, hay decisión, hay firmeza. Esta carta aparece cuando el alma está lista para dejar atrás la improvisación eterna. Cuando ya no basta con sentir, cuando es momento de construir. El emperador no vive de promesas ni de intenciones, vive de acciones sostenidas en el tiempo. Su sabiduría es la del arquitecto de la realidad, aquel que entiende que cada elección es un ladrillo y cada hábito una columna. Pero no confunda su energía con frialdad. El emperador también es protección, estabilidad, seguridad. Es el padre arquetípico que enseña a caminar sin cargar al hijo para siempre. Es la voz que dice: puedes hacerlo solo, pero no sin compromiso. Su amor no es blando, es formador. No consuela eternamente, fortalece. Cuando esta carta se manifiesta, pregunta sin rodeos: ¿dónde está cediendo tu poder? ¿A quién le has entregado el control de tus decisiones? ¿En qué área de tu vida falta estructura, límites, dirección? El emperador nos confronta con el miedo a asumir autoridad sobre nosotros mismos. Porque gobernar la propia vida implica aceptar errores, sostener consecuencias y dejar de culpar al entorno. No hay víctima en su reino. Hay responsabilidad. Y aunque eso asusta, también libera. En lo profundo, esta carta nos recuerda que el verdadero poder no grita, se sostiene. No necesita demostrar nada, porque se apoya en cimientos firmes. El emperador no reacciona impulsivamente, observa, evalúa y actúa cuando es necesario. Su silencio pesa más que 1000 palabras vacías. También habla del equilibrio entre razón y acción. No es un soñador desconectado, ni un tirano sin corazón. Es la mente clara al servicio de un propósito superior. Es la voluntad alineada con la visión. Por eso su trono es de piedra,
porque lo que se construye con verdad no se derrumba con facilidad. Esta carta aparece en momentos clave, cuando la vida exige madurez. Cuando ya no es tiempo de experimentar sin rumbo, sino de decidir quién quiere ser y sostenerlo incluso cuando nadie mira. El emperador no necesita aplausos. Su satisfacción nace del orden interno, de la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. En su sombra, el emperador advierte sobre el control excesivo, la rigidez, el miedo a perder poder. Nos recuerda que la autoridad sin conciencia se convierte en opresión. Por eso su sabiduría no es solo mandar, sino saber cuándo ceder, cuándo escuchar, cuándo flexibilizar sin perder el eje. El mensaje oculto de esta carta es profundo: la verdadera libertad nace de la disciplina consciente. No del descontrol, no de la huida, no de la negación de los límites. El emperador nos enseña que los límites bien colocados no encarcelan, protegen. Cuando esta carta te elige, es porque dentro de ti existe un líder dormido. Uno que ya no quiere sobrevivir, sino gobernar su realidad con dignidad. Uno que entiende que el caos exterior es reflejo del desorden interno, y que el primer reino que debe conquistarse es el propio. El emperador no promete caminos fáciles, pero sí caminos firmes. No ofrece magia instantánea, sino poder duradero. Su sabiduría es la del fuego contenido, la fuerza canalizada, la autoridad que nace del autoconocimiento. Y ahora la pregunta que resuena como un eco inevitable es: ¿estás listo para sentarte en tu propio trono? ¿O seguirás cediendo tu poder a fuerzas externas? Porque el emperador ya ha hablado. Y su mensaje es claro: el reino de tu vida te pertenece, pero solo si te atreves a gobernarlo. El emperador continúa revelando su sabiduría en capas más profundas, como una montaña que solo muestra su verdadera magnitud cuando te atreves a escalarla. Porque esta carta no se comprende del todo con la mente, se comprende con la vida. Aparece cuando el alma ya no puede seguir evadiendo su propio poder. En un nivel más íntimo, el emperador habla del vínculo con la autoridad, especialmente con la figura paterna, real o simbólica. Nos confronta con la manera en que aprendimos a obedecer, a liderar, a poner límites. Si hubo ausencia, rigidez o miedo, esta carta emerge para sanar esa herida transformándola en fortaleza. Aquí no se trata de repetir patrones, sino de redefinirlos. El emperador te invita a convertirte en el adulto consciente de tu propia historia. A dejar de esperar aprobación, permiso o validación externa. Su mensaje es contundente: mientras sigas esperando que alguien más te diga qué hacer, seguirás viviendo en un reino que no te pertenece. Gobernar implica decidir incluso cuando hay dudas, avanzar incluso con miedo. Esta carta también encierra la sabiduría del tiempo. El emperador no se precipita. Sabe que todo lo sólido requiere paciencia, constancia y visión a largo plazo. Nos recuerda que no todo se resuelve con intuición inmediata, hay procesos que exigen estrategia, planificación y perseverancia. El verdadero poder no es impulsivo, es sostenido. En lo espiritual, el emperador representa el dominio de los instintos a través de la conciencia. No reprime, ordena. No anula el deseo, lo dirige. Por eso su energía es profundamente alquímica, transforma la fuerza bruta en creación, la pasión en propósito, la ambición en legado. Aquí nace la pregunta esencial: ¿para qué quieres poder? Porque el poder sin propósito se vacía, pero con sentido, trasciende. El emperador también nos habla del territorio. De aquello que llamamos mi vida, mi energía, mis límites. Enseña que no todo el mundo tiene derecho a entrar, opinar o decidir. Esta carta aparece cuando es urgente marcar fronteras claras, cuando el alma está cansada de ser invadida, manipulada o desordenada por energías ajenas. Su sabiduría oculta nos revela que decir no también es un acto sagrado. Que protegerse no es egoísmo, es autogobierno. Que sostener una decisión, aunque incomode a otros, es una prueba de integridad interna.
El emperador no busca agradar, busca ser fiel a su visión. En el plano emocional, esta carta nos pide madurez. Nos invita a dejar atrás reacciones infantiles, dependencias afectivas y vínculos basados en la carencia. El emperador ama desde la estabilidad, no desde la necesidad. Construye relaciones donde hay respeto, coherencia y compromiso, no caos ni juegos de poder inconscientes. Pero su enseñanza más profunda es silenciosa y pocas veces dicha: nadie puede salvarte de la vida que no te atreves a construir. El emperador no rescata, no carga, no persigue. Permanece firme, esperando que tú decidas levantarte y ocupar tu lugar. Cuando esta carta se manifiesta con fuerza, anuncia una etapa de consolidación. Todo lo aprendido debe transformarse en estructura. Todo lo sanado debe convertirse en acción. Ya no basta con entender, es tiempo de encarnar. El emperador no vive en la teoría, vive en el hacer consciente. También habla del legado. No solo de lo que eres, sino de lo que dejas. De aquello que construyes para que perdure más allá de tus estados emocionales. Esta carta pregunta: ¿qué estás edificando con tu energía? ¿Algo que se derrumba al primer conflicto o algo que resiste el paso del tiempo? En su luz más elevada, el emperador es el guardián del equilibrio entre poder y sabiduría. Nos recuerda que liderar no es dominar, sino sostener. Que la verdadera autoridad nace cuando ya no necesitas imponerla. Que el control externo se vuelve innecesario cuando hay orden interno. Y así, poco a poco, su mensaje se vuelve inevitable. El caos no es un enemigo, es una señal. Una señal de que el trono está vacío. O de que aún no te has atrevido a sentarte en él. El emperador no te promete comodidad. Te promete dignidad. No te ofrece atajos, te ofrece cimientos. Y aunque su camino es exigente, hay una recompensa silenciosa esperando al final: la paz de saber que tu vida te pertenece, que tus decisiones tienen peso y que ya no huyes de tu propio poder. Porque cuando el emperador despierta en ti, ya no eres espectador. Eres arquitecto. Eres guardián. Eres autoridad consciente. Y desde ese lugar, nada vuelve a ser igual. El emperador sigue hablando, pero ya no con palabras, ahora lo hace a través de la experiencia. Porque su sabiduría más profunda no se revela al leerla, sino al sostenerla. Esta carta aparece cuando el alma ha sido probada, cuando la vida ha exigido decisiones difíciles, cuando ya no es posible retroceder sin traicionarse. En este nivel, el emperador simboliza la columna vertebral del ser. Aquello que te mantiene erguido cuando todo tiembla. La capacidad de permanecer fiel a tu verdad incluso cuando el entorno presiona, cuando el miedo susurra excusas, cuando la comodidad intenta seducirte para que abandones tu propósito. El emperador no se mueve por conveniencia, se mueve por coherencia. Aquí surge una enseñanza crucial: no todo conflicto debe evitarse. Hay batallas que no llegan para destruirte, sino para definirte. El emperador entiende que el carácter se forja en la resistencia, que la identidad se consolida cuando eliges sostener tu posición con integridad. No se trata de luchar contra el mundo, sino de no abandonarte en medio de él. En lo más profundo, esta carta habla del poder de la decisión irreversible. Ese momento en el que dices hasta aquí y tu vida comienza a ordenarse alrededor de esa elección. El emperador no vive en el tal vez. Vive en el he decidido. Y esa claridad, aunque al inicio incomode, termina liberando una fuerza interna imposible de ignorar. También nos confronta con el miedo a fallar. Porque asumir autoridad implica aceptar que no todo saldrá perfecto. El emperador no busca perfección, busca solidez. Prefiere una decisión firme a una duda eterna. Su sabiduría nos recuerda que el error es parte del liderazgo, pero la indecisión perpetua es una forma silenciosa de rendición. En el plano del alma, el emperador representa el momento en que dejas de fragmentarte. Cuando tus deseos, tus pensamientos y tus acciones comienzan a alinearse. Cuando ya no dices una cosa y haces otra. Cuando el yo interior y el yo exterior empiezan a reconocerse como uno solo. Ese es el verdadero trono, la unidad interna. Esta carta también habla del silencio del poder auténtico. No necesita explicarse, justificarse ni defenderse constantemente. El emperador actúa y sus actos hablan por él. Nos enseña que cuando estás seguro de tu dirección, el ruido externo pierde fuerza.
La validación deja de ser una necesidad, porque la raíz está profunda. En su dimensión más elevada, el emperador es el guardián del orden sagrado. El que entiende que el universo no es solo energía caótica, sino también ley, ritmo, estructura. Nos recuerda que lo divino no solo se manifiesta en la intuición, sino también en la responsabilidad, en la constancia, en el compromiso diario con lo que has elegido ser. Aquí emerge una verdad incómoda pero liberadora: no todo lo que sientes debe gobernarte. El emperador honra la emoción, pero no le entrega el trono. Enseña a sentir sin perder el rumbo, a atravesar el dolor sin desmoronarse, a amar sin desaparecer en el otro. Su fuerza es la del centro que no se desplaza. Cuando esta carta se activa plenamente, marca el fin de una etapa de dispersión. Es el cierre del ciclo de la eterna búsqueda externa. Ya no preguntas quién eres, comienzas a actuar como quien eres. Ya no esperas señales, te conviertes en la señal. Ya no temes al vacío, porque sabes que tienes la capacidad de llenarlo con presencia. El emperador también habla del precio del poder consciente. Porque gobernarte implica renunciar a ciertas comodidades, a viejas excusas, a identidades que ya no te representan. Implica soledad en algunos tramos del camino. Pero es una soledad fértil, creadora, necesaria. El emperador no teme estar solo, porque se sostiene a sí mismo. Y entonces, su mensaje final se vuelve claro, firme, inevitable. No has venido a este mundo a obedecer tu miedo. No has venido a ceder tu poder a la confusión. No has venido a vivir a medias. Has venido a construir, a sostener, a decidir. Has venido a ocupar tu lugar con dignidad. Has venido a ser autoridad consciente de tu propia vida. El emperador no te pregunta si estás listo. Te observa y espera que recuerdes que el trono siempre fue tuyo. El emperador aún no ha terminado de revelarse, porque su enseñanza más profunda no es inmediata, se despliega con el tiempo, como el poder real. Ahora su voz desciende a un plano más silencioso, más interno, donde ya no se trata de hacer, sino de sostener el ser. En este nivel, el emperador habla del autocontrol emocional como acto de amor propio. No de reprimir lo que sientes, sino de no permitir que cada emoción momentánea gobierne tus decisiones. Su sabiduría enseña que reaccionar es fácil, pero responder conscientemente es poder. Aquí el verdadero dominio no es sobre otros, sino sobre los impulsos que antes te arrastraban. El emperador te pregunta en lo más hondo: ¿quién toma las decisiones cuando estás cansado? ¿Quién gobierna cuando tienes miedo? ¿Quién manda cuando la herida se activa? Porque el verdadero liderazgo no se mide en los días claros, sino en los días oscuros. El emperador aparece cuando la vida te prueba para saber si tu estructura interna es real o solo una ilusión construida en tiempos de calma. Esta carta también revela la sabiduría del peso de la palabra. El emperador no promete a la ligera. Lo que dice, lo cumple. Su energía nos confronta con la coherencia, cada palabra vacía debilita el reino interior, cada compromiso honrado lo fortalece. Por eso su silencio es tan poderoso, porque no necesita llenar el espacio con ruido. En su dimensión más profunda, el emperador representa la integración de la sombra. No la niega, no la combate ciegamente, la canaliza. Comprende que la ira puede convertirse en coraje, que la ambición puede transformarse en visión, que el miedo puede volverse prudencia. Nada se desperdicia cuando hay conciencia. Aquí surge una verdad esencial: el caos interno no desaparece ignorándolo, sino ordenándolo. El emperador no elimina lo salvaje, lo educa. No destruye el fuego, le da dirección. Por eso su energía es creadora y no destructiva. Todo lo que toca, si es sostenido con conciencia, se convierte en estructura viva. En el plano espiritual más elevado, el emperador simboliza la encarnación del espíritu en la materia. Es la idea hecha forma. La visión convertida en realidad tangible. Nos recuerda que no viniste solo a comprender verdades profundas, sino a vivirlas, a expresarlas en acciones concretas, en elecciones diarias, en límites claros. Esta carta aparece cuando el alma ya no puede esconderse detrás de excusas espirituales o emocionales. Cuando ya no basta con entender o sentir. El emperador exige encarnación. ¿Qué haces con lo que sabes? ¿Cómo se refleja tu conciencia en tu vida cotidiana? Su sabiduría también habla del respeto propio.
El emperador no negocia su dignidad. No se traiciona para encajar. No se reduce para ser aceptado. Y desde ese lugar enseña una lección poderosa: cuando te respetas, el mundo aprende cómo tratarte. En su luz más silenciosa, el emperador es estabilidad en medio del cambio. No porque el mundo no se mueva, sino porque hay un centro que permanece. Esa es su verdadera corona, la capacidad de permanecer fiel a sí mismo mientras todo alrededor se transforma. Y entonces, el mensaje final se vuelve casi un susurro, pero un susurro imposible de ignorar. El poder que buscas afuera es el orden que aún no has establecido dentro. El trono no se alcanza, se reconoce. El emperador no te empuja, no te persuade, no te convence. Simplemente permanece allí, firme, eterno, recordándote que ya no eres aprendiz del caos, sino guardián consciente de tu propio reino. Y cuando comprendes esto, cuando lo encarnas, cuando lo sostienes, ya no hay vuelta atrás. Y así llegamos al umbral final de esta revelación, no como quien cierra un libro, sino como quien asume un juramento silencioso. Porque el mensaje del emperador no termina aquí, comienza aquí. Su sabiduría no busca admiradores, busca encarnación. Busca que te levantes distinto, que mires tu vida con otros ojos, que ya no puedas fingir que no escuchaste. El cierre que el emperador ofrece no es suave ni complaciente. Es solemne. Es definitivo. Es el momento en el que comprendes que ya no puedes seguir viviendo desde la dispersión, desde la excusa, desde la espera eterna de una señal externa. Porque la señal ya fue dada y resonó dentro de ti. El emperador te deja una certeza grabada en lo más profundo: nadie vendrá a ordenar tu vida por ti. Y lejos de ser una condena, eso es una bendición. Porque significa que el poder siempre estuvo en tus manos. Que la capacidad de construir, sostener y decidir nunca te fue arrebatada, solo postergada. Este arcano te despide con una invitación que pesa como una corona invisible: vivir con columna vertebral espiritual. Caminar erguido en tus decisiones. Honrar tu palabra. Elegirte incluso cuando nadie aplaude. Sostener lo que inicias. Terminar lo que comienzas. Ser refugio para ti mismo cuando el mundo se vuelve incierto. El emperador no te promete ausencia de miedo. Te promete dirección en medio del miedo. No te asegura que todo será fácil, pero sí que todo tendrá sentido cuando actúes desde coherencia. Su cierre es una declaración interna: ya no huyo de mí. Ya no me abandono. Ya no cedo mi trono. Aquí comprendes que el verdadero poder no consiste en controlar la vida, sino en responderle con firmeza. En no quebrarte cuando las cosas no salen como esperabas. En ajustar la estrategia sin traicionar el propósito. En aceptar que madurar duele, pero fragmentarse duele más. El emperador se retira lentamente, no porque desaparezca, sino porque ya no necesita hablar. Su enseñanza queda sembrada como una raíz profunda. A partir de ahora, cada vez que dudes, cada vez que titubees, cada vez que estés a punto de entregarte al caos, su presencia volverá como una pregunta silenciosa: ¿quién gobierna aquí? Y si eliges responder con conciencia, con responsabilidad, con verdad, entonces sabrás que el mensaje fue integrado. Que el trono ya no está vacío. Que el reino interior tiene dirección. Que tu vida dejó de ser un territorio sin límites y se convirtió en un espacio sagrado. El cierre del emperador no es un final. Es un inicio irreversible. El inicio de una vida vivida con dignidad. Con estructura. Con propósito. Con autoridad interna. Porque cuando el emperador despierta en ti, ya no caminas a la deriva. Caminas con peso, con presencia, con raíz. Y desde ese instante, aunque el mundo tiemble, aunque el camino sea exigente, aunque el silencio sea profundo, sabes algo con absoluta claridad. Te perteneces. Y eso lo cambia todo. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues.
escúchalo. Porque lo que se mueve, está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.